¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a hacer una lista de vídeos que van a ser sobre todo para principiantes, gente que empieza directamente con un Mac y que no sabe por dónde empieza todo esto. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Como ahora mismo, lo que estáis viendo en pantalla es una pantalla del nuevo sistema operativo Big Sur en una máquina de las nuevas que acaba de sacar Apple, que es un Mac Mini del chip M1, o sea, uno de los últimos super maquinitas que acaba de sacar Apple. Ahora, con estos nuevos chips, han sacado al mercado una serie de ordenadores que son súper chulísimos. Además, a un precio que competitivamente con otros está muy bien y realmente seguramente que sean tus primeros pasos aquí en Mac. Así que te voy a enseñar desde cero y para principiantes cómo configurar esto que le llamamos Mac y todo esto para que puedas funcionar mucho mejor de como viene de fábrica. Así que venga, te animo a que me sigas y vamos a ir paso a paso y te llevo de la mano. Vamos allá. Bueno, que ahora tengo un regalo para ti. Solo tienes que ir a la dirección que te aparece aquí abajo en el pie del vídeo y vas a poder conseguir un regalo fantástico. De entrada, de más de 400 fondos que tenía de alta calidad, he seleccionado 20 para ti, para que luzca tu Mac o tu PC como nuevo. Vamos, un regalo increíble. Solo tienes que ir allí y recogerlo. Venga, ¿qué esperas? Pero, hazlo luego, que ahora estamos en el vídeo. Luego te acercas tranquilamente. Ah, ya si eso te suscribes, ¿eh? Venga, vamos a seguir con este vídeo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar un Mac desde cero totalmente. Y para eso vamos a configurar y vamos a empezar paso a paso por todas las opciones que nos dan, digamos, la herramienta esta de la rueda dentada. Este ordenador, como lo estáis viendo ahora mismo, está prácticamente sin tocar, no he tocado nada en él, simplemente le he bajado la resolución para que los vídeos se vean todavía mejor a la hora de que puedas ver mejor todos los menús y todo, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, pero vamos a ir paso a paso. Esto, como pasa con Windows, si vienes de Windows, es el escritorio de nuestro Mac. Que sepas que puedes tener diferentes escritorios, que lo vamos a ver más adelante, y también esto de aquí es la barra del dock donde se van a quedar las herramientas para poder, digamos, arrancarlas fácilmente. Como en Windows dábamos al botón de Windows, aquí lo que tenemos es directamente una serie de iconos de las herramientas que nosotros más utilicemos. De hecho, en este tutorial que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar parte de ellas porque no todas hace falta ahora mismo. Y si hicieran falta en cualquier momento, siempre las vamos a tener aquí, en este botoncito. Pinchamos y vemos que tenemos más de una pantalla para poder arrancar cualquiera de ellas, ¿vale? Incluso hay carpetas y esto también se puede organizar. Yo te voy a enseñar en este tour que vamos a hacer hoy las cosas súper importantes que yo suelo hacer cuando cojo un Mac como este totalmente cero. Te recuerdo que es un Mac Mini de los últimos que acaban de sacar con el chip M1. Bien, pues vamos a empezar con la rueda dentada que la tenemos aquí. Así que pinchamos en ella. Y aquí vamos a encontrar directamente una serie de opciones que vamos a ir una a una. Bien, me imagino que cuando arrancó el Mac te preguntó que si ya tenías una cuenta de iCloud, una cuenta iCloud. Para los que venís de Windows o no, o es vuestro primer paso por Mac, una cuenta iCloud en realidad es una cuenta como Gmail, como cuando conectáis un teléfono Android que os pide una cuenta para tener todo guardado en el mismo sitio. De hecho, si nosotros tenemos otro Mac, como es mi caso, que yo ya tenía otro Mac antes, lo que he hecho ha sido que cuando me ha pedido la cuenta iCloud, tanto los contactos de la agenda como los calendarios y todo lo que tuviera en mi otro ordenador, se han descargado directamente, porque al tener una cuenta iCloud, digamos que ya sabe que este es mi ordenador y va a heredar todo lo que tiene en el otro ordenador, digamos lo que tenemos en la nube. Ahora estará tapado aquí el nombre, pero normalmente tiene vuestro nombre puesto aquí y vuestro logo que hubierais puesto, vuestro avatar que pusierais en vuestra cuenta iCloud, ¿vale? Aquí pondrá, lógicamente, la vuestra. Entonces ahora vamos a ir paso a paso por estos botones y vamos a ir viendo qué es lo que hace cada uno. Así que venga, vamos a empezar por este. Aquí en el primer botón ya vais a ver que esto es lo que os salía al principio de instalar Big Sur cuando os preguntaba la configuración, si lo queríais pues en modo oscuro, en modo claro y demás. Aquí también podemos personalizar una serie de iconos, pero yo no suelo tocar nada de por aquí. Lo que sí suelo poner es esto de aquí de las letras, los iconos de la barra, en vez de ser medianos son grandes. ¿Qué significa? Pues mirad, si nosotros pinchamos aquí, que esto de aquí es la carpeta de descargas, en este caso yo estoy guardando los vídeos que estoy grabando aquí, si pinchamos aquí, automáticamente vamos a la carpeta de descarga. Y mirad, quiero que veáis
que esta barra lateral tiene una serie de letras. Bueno, pues estas letras son esta de aquí. Si yo en vez de mediano lo pongo en grande, automáticamente esto se agranda más, como habéis visto. Tengo que decir, para los que no me conozcan del otro canal, que yo realmente estoy en la 11. Entonces necesito que todo esto se vea todo muy bien, muy nítido y muy claro. No tiene que ser que tengas problemas visuales. Realmente a mí me gusta trabajar así, con todo más grande y con todo viéndolo más. Pero eso es cuestión de gusto. Si tú no necesitas estas opciones, lógicamente pues no las pongas. Pero realmente ya os comunico que las opciones que voy a crear son también un poco para baja visión, para que se pueda ver todo muy bien, muy grande y muy clarito. Por eso, por ejemplo, yo tengo elegido ya el tema oscuro, que para mí esto es una maravilla. Ahora vamos al segundo botón. En el segundo botón, aquí es donde vamos a poder elegir el tipo de fondo que queramos poner. Simplemente con pinchar en cada uno de ellos vais a ver que ya podéis moveros en todos los fondos. Recordad que cuando acabe este vídeo podéis acercaros a donde os he dicho antes y os voy a regalar 20 fondos de alta definición que son una pasada para poderlos poner en vuestro Mac nuevo. Así que venga chicos, vamos a seguir con esto porque aquí no hay mucho más que modificar. Vamos a este botón de aquí que es súper chulo, que es el dock, que es la barra de aquí abajo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquí sí que tenemos muchas cosas que personalizar. ¿Vale? En este nuevo Big Sur tenemos muchas opciones, aquí ha cambiado mucho porque también se pueden trabajar más cosas desde este punto. Bien, lo primero que solemos hacer en este punto es que podemos ver aquí el tamaño que queramos ponerle, ¿no veis? A la barra. También tenemos aquí la animación y en cuanto queramos que se anime, eso es esto que veis aquí, ¿veis? Se puede ampliar más o menos porque, por ejemplo, hay mucha gente que si tiene muchos iconos lo pone bajito, pero cuando viene por aquí, como veis, se ensancha para que no nos robe pantalla. Bien, esto está muy chulo también, pero os voy a decir ahora también otro truco que yo utilizo y es esconder la barra. Que estas cosas las vamos a ver por aquí abajo. También deciros que esto de aquí, ¿veis? Podéis ponerlo, depende de cada uno como le guste más, tenerlo en un sitio o en otro. Yo soy muy estándar, me gusta tenerlo abajo, cada uno sus configuraciones. Y esto de aquí, minimizar en la ventana, esto es muy interesante. Por ejemplo, es el efecto que hace cuando tú escondes algo. Nosotros le damos aquí, veis cómo se ha escondido directamente, pero esto es una de las cosas que os quiero enseñar. Cuando minimizamos, a mí me gusta que se minimice en la misma herramienta y no que me vaya dejando iconos aquí. Esto es algo que vamos a quitar, igual que vamos a quitar esto de aquí que sale cada vez que arrancas programa, se te va llenando de cosas. A mí me gusta tener aquí solo lo que yo quiero o lo que yo utilizo. Entonces, como veis ahora, si volvemos a abrir, se nos abre aquí. Por un lado está muy bien porque así podemos saber lo que tenemos abierto. Aquí tenéis esta opción que os he comentado que es minimizar directamente en la propia icono en vez de que se nos quede en la barra. Mirad que ahora si pinchamos aquí ya se nos ha bajado aquí y si volvemos a pinchar en ello nos sale aquí, de forma que no nos está estorbando. Y otra de las cosas que quiero eliminar es esto de aquí. Mostrar aplicaciones recientes en el dock, esto lo quito porque se me van sumando aquí. Ahora, eso es diferente a esta, por ejemplo, porque cuando en Mac tenemos un puntito aquí abajo es porque está iniciada o arrancada la aplicación. O sea que ahora mismo, si yo quisiera salir de lo que es la aplicación de grabación que estoy utilizando, el QuickTime para grabar, este vídeo que estáis viendo se puede grabar fácilmente, como veis se está grabando y aquí simplemente lo pararía. Vale, entonces está en ejecución esta herramienta y no la puedo quitar, pero de esta manera todo lo que vaya arrancando ya no se me suma aquí. Desde aquí hay muchísimas más cosas nuevas que hay que tocar, pero no las vamos a tocar en este vídeo porque eso ya es para más avanzado. Vamos a darle otra vez atrás y vamos a ir a por el siguiente botón. Para que todo esto no sea muy pesado, he creado varios vídeos. Te los dejo todos en la descripción numerados. De todas formas, ahora te aparecerá por aquí un vídeo que es el siguiente que tienes que ver. Así que nada, y recuerda lo del regalito, que no se te vaya a olvidar. Venga, hasta luego.